En el ocaso del siglo XIX, el mapa mundial era un tapiz rosa. Este color representaba al Imperio Británico, el mayor dominio de la historia de la humanidad, una entidad tan vasta que se decía que el sol nunca se ponía sobre ella. Desde los bulliciosos puertos de Hong Kong hasta las minas de diamantes de Sudáfrica, desde las gélidas tierras del norte de Canadá hasta las granjas de ovejas de Australia, la reina Victoria reinaba suprema. Su armada, la Royal Navy, poseía un dominio sobre los océanos del mundo que no había sido desafiado desde la época de Napoleón. Londres no era solo una capital, era el corazón palpitante del sistema financiero global, la cámara de compensación del comercio mundial y el árbitro del derecho internacional. Para la clase dominante británica, la aristocracia victoriana que gestionaba esta colosal empresa desde los sillones de cuero de sus clubes en Pall Mall, el mundo estaba ordenado, era jerárquico y británico. Al otro lado del Atlántico, sin embargo, se gestaba un poder diferente. Los Estados Unidos de América eran una nación que las potencias europeas veían con una compleja mezcla de condescendencia e inquietud. Durante la mayor parte del siglo, los estadounidenses habían sido vistos como primos lejanos, incultos, ruidosos y obsesionados con su propia expansión interna. Habían pasado décadas matándose entre sí en una guerra civil y luego masacrando a las tribus indígenas del oeste para asegurar su continente. Pero para 1895 la frontera estaba cerrada, el proyecto estadounidense de conquista interna estaba completo, y la energía que había impulsado a los pioneros a través de las praderas ahora se dirigía hacia el exterior. Estados Unidos había experimentado una metamorfosis silenciosa. Mientras Gran Bretaña vigilaba sus lejanas colonias, Estados Unidos construía fábricas. Su producción de acero había superado a la británica, su red ferroviaria eclipsaba la del resto del mundo en conjunto, su población estaba en pleno auge, impulsada por oleadas de inmigrantes ávidos de trabajo. Era un gigante dormido, un resorte en espiral de potencial industrial sin salida. La economía estadounidense era propensa a violentos auges y caídas, y la depresión de 1893 había dejado al país furioso, inquieto y buscando una distracción. Había un creciente espíritu de patrioterismo, la sensación de que Estados Unidos había madurado y merecía un lugar en la mesa de las grandes potencias. Estas dos placas tectónicas, la trayectoria descendente de un imperio británico sobreexigido y la trayectoria ascendente de una agresiva república estadounidense, estaban destinadas a colisionar, y el punto de colisión no sería un importante centro estratégico como el Canal de Suez o el Estrecho de Gibraltar. Sería una zona de selva húmeda e infestada de mosquitos en la frontera con Sudamérica que aparecía en la mayoría de los mapas como un espacio en blanco. De repente, la selva sin valor valía una fortuna. La pepita de oro más grande jamás encontrada, famosa por su peso de más de 500 onzas, fue extraída de ese lodo. Comenzó la fiebre del oro. Mineros y colonos británicos inundaron la zona. El gobierno británico, percibiendo la posibilidad de obtener ingresos y una ventaja estratégica, formalizó su reclamación sobre la línea Schamberg y luego avanzó aún más, reclamando 33.000 millas cuadradas adicionales de territorio. Para Venezuela, esto representaba una amenaza existencial. Los británicos no solo se estaban apoderando de la selva, amenazaban con tomar el control del delta del Orinoco Soar, lo que les otorgaría un control absoluto sobre la economía venezolana. El gobierno venezolano estaba desesperado. Rompieron relaciones diplomáticas con Gran Bretaña en 1887. Pidieron ayuda a las potencias europeas, pero nadie quería ofender a Londres. Venezuela se dio cuenta de que solo le quedaba una carta por jugar. Tenía que arrastrar a Estados Unidos a la lucha. El gobierno venezolano contrató a un ex embajador estadounidense llamado William Scruggs como cabildero. Scruggs era un maestro de la propaganda. Escribió un panfleto titulado Agresiones británicas en Venezuela o la doctrina Monroe en juicio. Lo distribuyó a todos los congresistas, senadores y editores de periódicos en Washington. Su argumento era simple e incendiario. Afirmaba que Gran Bretaña estaba violando el principio sagrado de la política exterior estadounidense, la doctrina Monroe. Esta doctrina, declarada por el presidente James Monroe en 1823, establecía que el continente americano no debía ser considerado objeto de futura colonización por ninguna potencia europea.
Advertía que cualquier intento de Europa de extender su sistema a este hemisferio sería considerado peligroso para la paz y la seguridad de Estados Unidos. Durante 70 años, la doctrina había sido en gran medida teórica. La Armada estadounidense era demasiado pequeña para imponerla contra grupos como la Marina Real Británica, pero el panfleto de Scruggs llegó a Washington justo cuando Estados Unidos buscaba pelea. El presidente de Estados Unidos era Grover Cleveland. Cleveland era demócrata, conservador y un hombre conocido por su tenaz integridad, pero estaba políticamente asediado. La economía estaba en ruinas, había huelgas y disturbios en todo el país. Su partido perdía terreno ante los republicanos que lo acusaban de ser débil en política exterior. Cleveland necesitaba una victoria, necesitaba demostrar que podía defender los intereses estadounidenses. Su secretario de Estado era un hombre llamado Richard Olney. Olney era un abogado corporativo de Boston, un hombre con un temperamento de bulldog y una profunda creencia en el excepcionalismo estadounidense. Miró el mapa de Sudamérica y no vio una disputa fronteriza, vio una prueba. Si Gran Bretaña pudiera simplemente redibujar el mapa de Venezuela cada vez que encontrara oro, entonces la doctrina Monroe sería letra muerta. Significaba que Estados Unidos no era la potencia suprema en su propio territorio. En el verano de 1895, Olney se sentó en su escritorio en el Departamento de Estado y redactó una nota diplomática para el gobierno británico. Se convertiría en uno de los documentos más famosos y agresivos de la historia de la diplomacia estadounidense. Era esencialmente un escrito legal para la soberanía estadounidense. En la nota, Olney no solo pidió a Gran Bretaña que arbitrara la disputa, lo sermoneó. Escribió que Estados Unidos es prácticamente soberano en este continente y que su mandato es ley sobre los sujetos a los que limita su intervención. Piensen en esas palabras. Su mandato es ley. Fue una impresionante afirmación de poder. Olney le decía al Imperio Británico que en el hemisferio occidental, Estados Unidos era la autoridad suprema. Argumentó que la negativa británica a arbitrar la frontera era una forma de agresión y una violación de la doctrina Monroe. Exigió una respuesta. La nota fue enviada a Londres en julio de 1895. Aterrizó en el escritorio del primer ministro británico, Lord Salisbury. Salisbury era una reliquia de una época pasada. Era un gigante aristocrático y barbudo, un hombre que dirigía la diplomacia con el cinismo cansado de quien lo había visto todo. Era primer ministro y secretario de Asuntos Exteriores. Consideraba a Estados Unidos un advenedizo bullicioso y culturalmente inferior. Leyó la nota de Olney con una mezcla de diversión e irritación. Desestimó sus argumentos como disparate legal. La doctrina Monroe, señaló correctamente, no formaba parte del derecho internacional. Era simplemente una declaración unilateral de un presidente estadounidense. Carecía de validez en los tribunales europeos. Salisbury cometió un error fatal. Decidió ignorar la nota. La dejó sobre su escritorio. Se fue de vacaciones. Se ocupó de otros asuntos en África y el Oriente Medio. Supuso que los estadounidenses solo estaban desahogándose para su propio beneficio político. No se dio cuenta de que en Washington el tiempo apremiaba. Pasaron 4 meses. El silencio de Londres era ensordecedor para Cleveland y solo para él esta demora era un insulto calculado. Era la aristocracia británica menospreciando a la República estadounidense. Finalmente, a finales de noviembre, llegó la respuesta británica. Eran 2 notas separadas. En ellas, Salisbury desmantelaba meticulosamente los argumentos de Salisbury, sermoneó a los estadounidenses sobre historia y derecho, afirmó rotundamente que la doctrina Monroe no se aplicaba a una disputa fronteriza entre una colonia europea y un estado estadounidense, rechazó el arbitraje, se negó a ceder ni un ápice en la línea Schomburg. El tono era cortés, pero el mensaje era categórico. Ocúpense de sus propios asuntos. Cuando el presidente Cleveland leyó la respuesta de Salisbury, se enfureció. Se sintió personalmente irrespetado. Los británicos no solo habían dicho que no, habían tratado a Estados Unidos como a un niño que necesitaba educación. Cleveland decidió intensificar la situación, decidió sacar el asunto de los discretos pasillos de la diplomacia y llevarlo a la arena pública. Decidió amenazar con la guerra. El 17 de diciembre de 1895, Grover Cleveland envió un mensaje especial al Congreso de los Estados Unidos. El texto del mensaje, la noticia cayó como una bomba en Washington. En su discurso, Cleveland solicitó al Congreso que asignara fondos para crear una comisión estadounidense encargada de investigar la disputa fronteriza.
Parecía bastante razonable, pero entonces llegó el punto clave. Cleveland declaró que una vez que esta comisión estadounidense determinara la verdadera frontera, sería deber de Estados Unidos resistir por todos los medios a su alcance, como agresión deliberada a sus derechos e intereses, la apropiación por parte de Gran Bretaña de cualquier territorio o el ejercicio de jurisdicción gubernamental sobre cualquier territorio que hayamos determinado que pertenece por derecho a Venezuela. Resistir por todos los medios a su alcance. En lenguaje diplomático, eso significa guerra. El presidente de Estados Unidos acababa de trazar una línea divisoria. Decía que Estados Unidos decidiría la frontera unilateralmente y luego lucharía contra el Imperio Británico si la cruzaban. La reacción en Estados Unidos fue instantánea y explosiva. Fue como si se hubiera arrojado una cerilla a un polvorín. La Cámara del Congreso estalló en vítores. Republicanos y demócratas que habían estado luchando encarnizadamente por asuntos internos se unieron de la noche a la mañana contra el viejo enemigo. La prensa enloqueció. Los titulares gritaban guerra con Inglaterra y el león tuerce la cola del águila. La generación de la guerra civil, que aún recordaba la simpatía británica por la Confederación, sintió una oleada de patriotismo vengativo. La comunidad irlandesa estadounidense, un poderoso bloque político, estaba extasiada ante la perspectiva de luchar contra los británicos. En Nueva York, Boston y Chicago, multitudes se reunieron para cantar canciones patrióticas. Los regimientos de la milicia comenzaron a entrenar. Fue un momento de psicosis nacional. Una fiebre bélica invadió el país, alimentada por décadas de energía industrial contenida y orgullo nacional. Los estadounidenses estaban ansiosos por demostrar que ya no eran una potencia de segunda categoría, estaban listos para enfrentarse a la dueña de los mares. En Londres, la noticia del mensaje de Cleveland llegó con los periódicos matutinos del 18 de diciembre. El público británico estaba desconcertado. Casi no habían prestado atención al asunto de Venezuela. Lo consideraban una pequeña disputa fronteriza en una jungla que no encontraban en el mapa. De repente, abrieron los periódicos y descubrieron que el presidente de Estados Unidos amenazaba con invadir Canadá y hundir la Marina Real Británica. La reacción inicial en Gran Bretaña fue de conmoción e incredulidad. Pensaron que debía ser una broma o una maniobra política. No entendían por qué sus primos del otro lado del Atlántico estaban tan enojados. Pero a medida que llegaban los informes del embajador británico en Washington, la gravedad de la situación se hizo evidente. No se trataba de una maniobra. Los estadounidenses iban muy en serio. Lord Salisbury se reunió con su gabinete. El ambiente era sombrío. Miraron el tablero estratégico y por primera vez se dieron cuenta de que estaban en una trampa que ellos mismos habían tenido. Habían subestimado a los estadounidenses. Habían asumido que el poder naval británico era tan abrumador que nadie se atrevería a desafiarlo. Pero a medida que el almirante empezó a hacer los números, la realidad de una guerra con Estados Unidos empezó a parecer aterradora. Sí, la Marina Real Británica era más grande, pero sus barcos estaban dispersos por todo el mundo protegiendo las rutas comerciales desde Suez hasta Singapur. Para luchar contra los estadounidenses, tendrían que concentrar la flota en el Atlántico. Esto dejaría al imperio desprotegido en Asia y el Mediterráneo. Y los estadounidenses tenían ventajas que ningún otro enemigo poseía. Eran invencibles. El ejército británico era diminuto comparado con la fuerza potencial de Estados Unidos. Canadá, la joya de la corona del Imperio Británico en Norteamérica, era esencialmente un rehén. Tenía una frontera de miles de kilómetros con Estados Unidos, imposible de defender. Si estallaba la guerra, las tropas estadounidenses entrarían en Montreal y Toronto en cuestión de semanas, y Gran Bretaña no podía hacer nada para detenerlas. Además, los estadounidenses poseían una capacidad industrial aterradora. Podían construir acorazados y destructores más rápido que los astilleros británicos. Una guerra con Estados Unidos no sería una rápida escaramuza colonial, sería una guerra total y demoledora contra una nación del tamaño de un continente, con recursos ilimitados. Pero la amenaza más inmediata no era militar, era financiera. En Wall Street, la amenaza de guerra provocó pánico. En lo que se conoció como el Viernes Negro, la bolsa se desplomó. Los inversores británicos, que poseían miles de millones de dólares en acciones y bonos de ferrocarriles estadounidenses, se apresuraron a vender. La liquidez del mercado londinense se agotó. La ciudad de Londres, el corazón financiero del imperio, envió un mensaje claro al gobierno. Una guerra con nuestro mayor socio comercial nos llevaría a la ruina. La élite británica se encontraba al borde del abismo. Estaba aislada. En Europa, el Kaiser alemán se volvía cada vez más beligerante. En África, los británicos se armaban. En el lejano oriente, Rusia y Japón estaban en ascenso. Gran Bretaña no tenía aliados, se había enorgullecido de una política de espléndido aislamiento.
Ahora, ese aislamiento parecía peligroso. Lord Salisbury, el hombre que había rechazado la doctrina Monroe con un gesto de la mano, se enfrentaba ahora a la decisión más difícil de su vida. Podía mantenerse firme, luchar por el honor del imperio y sumergir al mundo en una guerra catastrófica por una parcela de mosquitos y polvo de oro, o podía tragarse su orgullo, admitir que el mundo había cambiado y ceder ante las exigencias de los advenedizos estadounidenses. Al acercarse la Navidad de 1895, el mundo contenía la respiración. Los periódicos estaban llenos de conversaciones sobre acorazados y rutas de invasión. Los cables telegráficos entre Londres y Washington zumbaban con mensajes codificados. El león británico acechaba, el águila estadounidense gritaba, y por primera vez en 100 años, no estaba claro quién cedería primero. En las primeras semanas de 1896, el mundo pendía de un hilo. Estados Unidos y Gran Bretaña estaban enfrascados en un impasse que parecía destinado a la guerra. El público estadounidense ansiaba sangre, impulsado por un frenesí nacionalista que veía al Imperio Británico, no como un pariente, sino como un matón. El gobierno británico, liderado por Lord Salisbury, estaba acorralado, atrapado entre su orgullo imperial y la aterradora realidad de librar una guerra total contra un gigante industrial a lo largo de 4.800 kilómetros de océano. Pero la historia a menudo gira en torno a las coincidencias. Justo cuando la tensión por Venezuela alcanzaba su punto álgido, un acontecimiento completamente ajeno al otro lado del mundo proporcionó la distracción que salvó la paz. El 2 de enero de 1896 llegó a Londres la noticia de un desastre en Sudáfrica. Un administrador colonial británico llamado Leander Starr Jameson había liderado una incursión ilegal fallida en la República Boer Independiente del Transvaal. La incursión de Jameson fue un fiasco. Los invasores británicos fueron capturados y humillados. Esto ya era bastante vergonzoso, pero lo que sucedió a continuación cambió instantáneamente el cálculo geopolítico en Londres. El Kaiser alemán Guillermo II envió un telegrama al presidente boerense Paul Kruger, felicitándolo por repeler los invasores británicos sin recurrir a la ayuda de potencias aliadas. El telegrama de Kruger fue una bomba, fue un insulto diplomático directo a Gran Bretaña. Implicaba que Alemania estaba dispuesta a apoyar militarmente a los Boers contra el Imperio Británico. El público británico, que estaba concentrado en la amenaza estadounidense, de repente se enfureció. La ira hacia Washington se desvaneció y fue reemplazada por un odio ardiente hacia Berlín. Para Lord Salisbury, esto fue un regalo de los dioses. La amenaza alemana en Europa y África era real y peligrosa. La amenaza estadounidense en Venezuela era una disputa legal manejable. El Kaiser había aclarado inadvertidamente las prioridades estratégicas de Gran Bretaña. Gran Bretaña no podía permitirse ser enemiga de Alemania y Estados Unidos al mismo tiempo. El aislamiento ya no era espléndido, era suicida. Salisbury aprovechó la oportunidad para reducir la escalada de la crisis con Estados Unidos. Usó la amenaza alemana como excusa para ceder sin parecer débil. Le indicó a Washington que Gran Bretaña estaba dispuesta a dialogar. Las negociaciones eran delicadas, pero el rumbo británico estaba claro: rendirse. En febrero de 1896, el gobierno británico aceptó la principal exigencia estadounidense: someter la disputa fronteriza con Venezuela a un tribunal de arbitraje neutral. Esto fue un abrir y cerrar de ojos. Tras meses de decir, el gobierno de Su Majestad nunca se someterá, se sometieron. Aceptaron la comisión estadounidense, aceptaron la premisa de que Estados Unidos tenía derecho a intervenir. Para salvar apariencias, los diplomáticos británicos insistieron en algunas condiciones técnicas. Argumentaron que a cualquier colono británico que hubiera vivido en el territorio en disputa durante 50 años se le debía permitir quedarse, independientemente de dónde se trazara la línea divisoria. Los estadounidenses, deseosos de declarar la victoria sin una guerra, aceptaron. Era una tapadera para tapar la retirada británica, pero todos sabían lo que había sucedido. La doctrina Monroe se había aplicado a punta de pistola. El panel de arbitraje que se reunió en París en 1899 fue un espectáculo extraño. Fue el cierre de la crisis, pero el drama ya se había disipado. El panel estaba compuesto por 2 jueces británicos, 2 jueces estadounidenses que actuaban como abogados de Venezuela, ya que los británicos se negaron a sentarse con los venezolanos, y un diplomático ruso neutral. Cuando se dictó la decisión final, la ironía fue enorme. El tribunal otorgó a Gran Bretaña casi el 90% del territorio en disputa. La línea Schamberger se mantuvo en gran medida. Las minas de oro de Urari permanecieron en manos británicas.
Gran Bretaña obtuvo el territorio, pero Estados Unidos obtuvo el hemisferio. La ubicación específica de la frontera no importaba. Lo que importaba era el precedente. Gran Bretaña había reconocido que ya no podía actuar unilateralmente en América. Había reconocido que Washington era la Corte Suprema del hemisferio occidental. Esto marcó el inicio de un profundo cambio en la gran estrategia británica, conocido por los historiadores como el Gran Reproche. La clase dominante británica, profundamente conmocionada por la crisis, emprendió una despiadada evaluación de su posición global. Observaron el creciente poder de Alemania y Europa, la expansión de Rusia en Asia y la explosión industrial de Estados Unidos. Se dieron cuenta de que la era victoriana de dominio sin esfuerzo había terminado. Tenían que priorizar. Decidieron que Estados Unidos era la única potencia a la que no podían derrotar, y por lo tanto debían establecer una amistad. Si no puedes con ellos, únete a ellos. Esta no fue una decisión sentimental basada en un idioma o cultura compartido, fue pura y simple política. Los británicos se dieron cuenta de que la fortaleza industrial estadounidense se estaba convirtiendo en el eje de la economía mundial. Comprendieron que asegurar la amistad de Estados Unidos era la mejor póliza de seguro para la supervivencia del Imperio Británico en otros lugares. Así comenzó una campaña sistemática de apaciguamiento. Durante la siguiente década, Gran Bretaña liquidó discretamente sus activos estratégicos en el hemisferio occidental, entregándoselos a Estados Unidos uno por uno. El primer sacrificio fue el Canal de Panamá. Durante 50 años, Gran Bretaña y Estados Unidos estuvieron vinculados por el Tratado Clayton-Bulworth, que establecía que cualquier canal que atravesara Centroamérica debía ser un proyecto conjunto británico-estadounidense. Este impedía que ninguna de las dos naciones monopolizara la ruta comercial. En 1901, Estados Unidos exigió un nuevo acuerdo. Querían construirlo ellos mismos, querían ser sus propietarios, querían fortificarlo. En el pasado, Gran Bretaña se habría negado. Controlar los cuellos de botella del comercio mundial era la definición misma del poder británico. Pero ahora los británicos simplemente se rindieron. Firmaron el tratado Hay-Ponfoot, que otorgaba a Estados Unidos el derecho exclusivo de construir y controlar el Canal de Panamá. Gran Bretaña no pidió nada a cambio, ni concesiones territoriales ni dinero. Simplemente cedieron la vía fluvial más estratégica del siglo XX. Fue una oferta de paz. Fue una admisión de que el Caribe era ahora un lago estadounidense. Luego vino la retirada militar. Durante 2 siglos, el Escuadrón de Norteamérica e Indias Occidentales de la Marina Real Británica había sido el símbolo del poder británico en América. Con base en Bermudas, Halifax y Jamaica, estos barcos patrullaban la costa imponiendo la voluntad británica. A principios del siglo XX, el primer almirante de la nave, Jackie Fisher, tomó una decisión radical. Regresó al escuadrón. Desmanteló los viejos cañoneros y los acorazados regresaron a sus aguas territoriales para enfrentar la amenaza alemana en el Mar del Norte. Las bases británicas en el Caribe fueron vaciadas, las garnizones se redujeron. Gran Bretaña esencialmente desmilitarizó su frontera con Estados Unidos. Apostaron a que ya no necesitaban defender a Canadá ni a Jamaica de los estadounidenses, porque ahora eran la fuerza de policía de facto de la región. Esta retirada creó un vacío de poder que Estados Unidos llenó de inmediato. En 1898, solo 3 años después de la crisis de Venezuela, Estados Unidos lanzó la guerra hispano-estadounidense. Expulsaron a España de Cuba y se apoderaron de Puerto Rico. Fue un acto flagrante de expansión imperial. ¿Y qué hizo Gran Bretaña? ¿Protestó? ¿Intentó impedir que los estadounidenses se apoderaran de sus colonias? No. De hecho, Gran Bretaña era la única potencia europea que apoyaba a Estados Unidos. Mientras Francia y Alemania simpatizaban con España, Gran Bretaña alentó a los estadounidenses. La prensa británica celebró la victoria estadounidense. Los diplomáticos británicos impidieron que las demás potencias europeas intervinieran. Era el comienzo de una nueva alianza. Gran Bretaña estaba externalizando la seguridad de Occidente a Washington. Esta nueva dinámica se puso a prueba de nuevo en 1902, durante la crisis de la deuda venezolana. Sí, Venezuela estaba en problemas otra vez. El dictador venezolano Cipriano Castro se negó a pagar sus deudas a los banqueros europeos. Gran Bretaña, Alemania e Italia enviaron sus armadas a bloquear la costa venezolana. Bombardearon algunos fuertes y se apoderaron de algunas cañoneras para forzar el pago.
El presidente Theodore Roosevelt observó esto con profunda sospecha. No le importaba que los europeos cobraran deudas, pero le preocupaba que Alemania pudiera usar la deuda como excusa para apoderarse de territorio en Sudamérica. Roosevelt lanzó una advertencia. Formuló el corolario Roosevelt de la doctrina Monroe. Afirmó que Estados Unidos actuaría como una potencia policial internacional en el hemisferio occidental. Si un país latinoamericano se portaba mal, Estados Unidos intervendría para corregirlo y que los europeos no tuvieran que hacerlo. Él advirtió discretamente a los alemanes que retrocedieran, y también a los británicos. La reacción británica fue reveladora. En lugar de discutir, inmediatamente retiraron sus barcos. Le cedieron el paso a Roosevelt. El primer ministro británico, Arthur Balfour, declaró públicamente que Gran Bretaña estaría feliz de ver a Estados Unidos asumir el papel de policía. Deberíamos dar la bienvenida a cualquier aumento de la influencia de los Estados Unidos de América en el hemisferio occidental. Dijo que era un cambio total de la posición de 1895. En 7 años, Gran Bretaña había pasado de amenazar con guerra por una frontera a invitar a los estadounidenses a gobernar el continente. Las consecuencias de este gran rapprochement definieron el siglo XX. Al evitar la guerra en 1895 y cultivar una alianza menor, Gran Bretaña aseguró su aliado definitivo. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, en 1914, Gran Bretaña quedó financieramente agotada en 2 años. Como vimos en nuestras historias anteriores, fueron los préstamos y la industria estadounidenses los que mantuvieron a Gran Bretaña en la lucha. Si la crisis de Venezuela hubiera sido diferente, si ambas naciones hubieran permanecido enemigas, Estados Unidos podría haberse mantenido neutral o incluso haber favorecido a Alemania. En cambio, la relación especial forjada en la humillación de 1895 salvó a Gran Bretaña de la aniquilación. Pero salvó a Gran Bretaña como nación, no como superpotencia. La crisis de Venezuela fue el momento del relevo. No fue una ceremonia, fue una confrontación. El Imperio Británico miró a los ojos a la República estadounidense y vio su propio futuro. Vio una nación con más acero, más carbón, más gente y más dinero, y tomó la decisión racional de hacerse a un lado. El impacto psicológico en la clase dominante británica fue profundo. Comenzaron a verse menos como los amos del mundo y más como los griegos ante los romanos estadounidenses, la cultura más sabia y antigua que guiaba a la nueva y descarada potencia. Fue un mito reconfortante que los ayudó a aceptar su declive. Para Venezuela, el resultado fue una bendición a medias. Se habían salvado de la expansión británica, pero habían caído bajo la hegemonía estadounidense. Estados Unidos dominaría su política y su industria petrolera durante el siglo siguiente. Aprendieron que la doctrina Monroe no fue diseñada para proteger a Latinoamérica del imperialismo, fue diseñada para garantizar que el único imperialismo permitido fuera el estadounidense. Hoy, si visita la región fronteriza entre Guyana y Venezuela, sigue siendo un lugar agreste y hermoso. La jungla ha recuperado los antiguos campamentos mineros, pero la línea invisible que se dibuja a través de esos árboles representa la falla de la historia. Es el lugar donde terminó el siglo XIX y comenzó el siglo XX. Es el lugar donde el león británico se dio la vuelta. Es el lugar donde Estados Unidos aprendió que podía dar órdenes al mundo y que el mundo obedecería. La crisis de 1895 es la precuela olvidada del mundo moderno. Demuestra que las guerras más importantes suelen ser las que nunca se libran. Gran Bretaña perdió el hemisferio occidental sin disparar un solo tiro, pero al hacerlo obtuvo el sustento que le permitió sobrevivir a las tormentas venideras. Fue una humillante caída, pero también fue quizás la maniobra diplomática más inteligente en la historia del Imperio Británico. Perdieron un continente, pero mantuvieron su existencia. Y en el despiadado juego de los imperios, la supervivencia es la única victoria que cuenta. Soy John, y este es el canal de Historias Cinematográficas. Suscríbete ahora para estar a la vanguardia, porque cuando se escriban los libros de historia, querrás estar entre los pocos que los vieron.